Continuando con el curso de Word, vamos a pasar a ver cómo insertar tablas en nuestro trabajo para poder ordenar la información. Vamos a ir al menú Insertar y vamos a ubicar la parte de tablas. Tenemos para insertar tabla. Cuando nosotros venimos a este menú, tenemos una primera opción donde tenemos varios cuadraditos que a medida que vamos pasando nos va indicando de cuántas filas y columnas vamos a estar creando nuestra tabla. En este caso, esta sería una tabla de dos filas, de dos columnas y cuatro filas, mientras que de esta forma serían cuatro columnas y dos filas. Nosotros podemos elegir la cantidad de celdas, columnas y filas que queremos y al hacer clic ya nos aparece la tabla en nuestro documento. También podemos, al insertar la tabla, venir a esta parte de abajo y darle directamente insertar tabla. Con lo cual nos va a preguntar el número de columnas que queremos insertar y el número de filas. Entonces vamos a poner número de fila de columnas 4 y número de filas vamos a suponer que necesitamos 10 filas. Después, acá abajo tenemos las opciones de ajuste de la tabla. La primera opción es ajuste columna fijo. Significa que cada columna que nosotros agreguemos va a tener el mismo ancho de columna. Mientras que la segunda opción se va a ajustar el ancho de las columnas, el ancho de la tabla, mejor dicho, se va a autoajustar al contenido de cada columna. Mientras más, mientras el texto que le ingreso sea más extenso, más va a ser el ancho de las columnas. Vamos a empezar con la opción esta, ancho de columna fijo en automático. Si ustedes quieren, pueden ponerle el tamaño que va a tener. Vamos a buscarle un tamaño. 0,8 centímetros. O podemos ir cambiando. Recuerden que acá arriba tenemos la regla que nos va a ir indicando el tamaño. Por ejemplo, acá tenemos hasta 15 centímetros para poder trabajar. Si vamos a aplicar 4 columnas a 1,4 centímetros, esto nos va a estar ocupando algo de 5,6. Si vamos aquí a aceptar, ahí tenemos. La tabla va a estar midiendo 5,6 centímetros en total, por el tamaño que le di a cada una de las columnas. También podemos directamente desde acá insertar una tabla de 4 columnas hasta 8 filas. Si necesito más filas, o tengo dos opciones para hacer. O crear la tabla directamente con las filas que necesito o después puedo insertarle más filas a la tabla. Ya tengo la tabla creada. Cada cuadrado que nosotros estamos viendo se va a llamar celda. Y la celda está compuesta por una columna y una fila. Esto sería la columna y esto sería la fila que forma cada una de las celdas. Ahora, cada celda puede tener información y formato. Lo que no implica que tenga el mismo formato o la misma información que las celdas de al lado. Nosotros podemos poner el mismo texto en cada una de las celdas y después le podemos dar el formato. Por ejemplo, a este texto, como veníamos trabajando el formato de texto hasta ahora, le podemos dar el que nosotros nos guste.
Incluso las alineaciones podemos hacer de a una celda o podemos seleccionar toda la celda, en este caso toda la columna, toda la fila o un grupo de celdas y vamos a aplicarle un formato. Ahora vamos a toda la... Bien, lo que no significa que tengan, por ejemplo, esta celda comparta el formato con la otra celda. Los formatos son individuales. Cada celda va a tener su propio formato. Por más que sea igual al de otra celda, pero va a corresponder a esa celda. Vamos a jugar con las alineaciones. Bien, y dentro de cada celda podemos incorporar texto, forma, imágenes, todo lo que veníamos viendo hasta ahora. Vamos a insertar una imagen. La alineación, todo podemos trabajarlo exactamente igual que si fuese un documento de Word. Bien, ahora, otra cosa que podemos hacer es trabajar con los campos. ¿Por qué? Vamos a suponer, yo tengo la tabla, necesito esta parte, pero estas celdas que quiero acá no quiero que haya 8 filas, sino quiero que haya una sola fila. Entonces lo que tengo que hacer es combinar estas celdas para transformarla de 8 a una sola. Vamos a venir al menú disposición o formato de tabla y acá vamos a encontrar la opción para combinar la celda. Le vamos a hacer un clic y observa que te transformó todas las celdas que tenías en una sola. Esto también podemos hacerlo por columna o por fila. Estas dos filas vamos a combinarlas. Ahí está, tenemos estas filas combinadas, las hemos transformado a una sola. Dentro del formato que le podemos dar, también le podemos dar un color de relleno a la celda, que sería en menú inicio, acá tenemos la opción para el relleno de celda, venimos, seleccionamos qué color queremos que tenga la celda y lo vamos rellenando. Acá me pasé. Bien, lo otro que podemos trabajar con la celda es darle un borde para poder verlo mejor, observarlo o cambiar el diseño. Para ello también vamos a seleccionar la tabla. Vamos a ir a la herramienta que está acá al lado, que es para los bordes, y elegimos la opción bordes y sombreado. Cuando abrimos la opción, lo primero que vamos a ver son tres lengüetas, bordes, bordes de página y sombreado. Vamos a venir a la primera opción, que es borde, y
Abajo tenemos valor ninguno, que significa que le va a sacar los bordes a toda la tabla. La segunda opción es cuadrado, significa que le va a aplicar un borde alrededor de la tabla, no al interior. Y la otra opción es todos los bordes, que significa que le va a dar un borde a todas las tablas, tanto en el exterior como en el interior. Ahora, nosotros esto podemos también modificar el tipo de borde que le va a dar, por ejemplo, líneas puntiagudas, líneas punteadas. Vamos a cambiar otros estilos. Por ejemplo, acá podemos cambiarle el color que va a tener el borde de la tabla. Y ya podemos ir jugando con el formato, el estilo que le vamos a dar. También podemos mezclar estilos de bordes. Por ejemplo, acá vamos a destilar. Ahí le di borde a esa parte. Ahora, si vengo a esta celda y elijo la parte de bordes y sombreados, voy a cambiar dijimos borde celeste. Ahí voy trabajando con los bordes que quiero ir ingresando. Suponiendo que selecciono estas celdas, quiero darle otro borde distinto, incluidas estas de acá. Voy a venir, voy a elegir el borde que quiero darle. Si quiero cambiar un color, y elegir qué parte quiero que tenga bordes. Por ejemplo, de esta forma. Entonces, todas las separaciones verticales no van a tener borde, simplemente va a tener borde en la parte de afuera, el recuadro y las líneas horizontales. Ahora, ¿cómo hago para dentro de esta tabla ubicarme dónde está cada una de las celdas y no perderme? Tengo que venir a disposición y tengo la opción ver cuadrícula, lo cual cuando nosotros seleccionamos vamos a poder observar dónde se separan las celdas para poder trabajar. Esto no implica que cuando vayamos a imprimir este documento, esas líneas guías, la cuadrícula salga impresa. No va a salir impresa. Solamente va a salir impreso las celdas que tienen borde. Todo lo que yo le di borde sale impreso, pero el resto no. Y acá puedo incluso cambiar el tamaño que va a tener el borde. Vamos a darle alineación para poder tener el texto. Y así podemos trabajar con las celdas. Ahora, si lo que nosotros queremos es, una vez que tenemos la celda, agregarle, vamos a suponer que acá nos faltó una celda más, vamos a venir
insertar tabla y podemos o dibujar tabla, elegimos la opción, aparece el lápiz y vamos a venir dibujando donde queremos una división. Nos va a permitir dibujar la línea que divide nuestra tabla. Vamos a desactivar la herramienta de dibujar tabla para volver al modo normal. A ver si vamos a seleccionar la tabla y vamos a darle un borde normal a todo. Perfecto, ahora ya tenemos. La otra forma es botón derecho, insertar, y acá nos dice insertar una columna a la izquierda, columna a la derecha, insertar filas encima, filas abajo o insertar celda. Vamos a insertar una fila arriba y me insertó una fila arriba. Acá lo mismo, vamos a insertarle una fila encima, incluso vamos a insertar una columna y desde la división nosotros podemos modificar el tamaño de las columnas, siempre respetando el 100% del ancho de la tabla, así como el tamaño, el alto de la misma. Acá, si queremos achicar, no nos va a permitir porque hay contenido, hay información en las otras celdas que no lo permiten. Pero si queremos agregar, sí nos va a permitir agrandar.